Pensar nuestra vida en el siglo XXI no es fácil. Preparar, por ejemplo, un programa para la universidad sobre qué es la gobernabilidad en este tiempo es mucho más complejo. Yo le voy a relatar solamente 2 o 3 aspectos de este tiempo. Narcotráfico, terrorismo, confrontación cultural, la violencia urbana, segmentación social, debilitamiento de los partidos políticos, xenofobia, racismo, valoración de las religiones y desvalor de las instituciones. Todo esto puesto en estos pequeñísimos años en el que ha comenzado el siglo XXI. Vis a Vis da cuenta de esta situación. Por eso los entrevistados que nos acompañan para pensar a este tiempo. Y no podemos menos que pensarlo en función del siglo pasado. Un siglo con 2 guerras mundiales, con dictaduras, lleno de atrocidades. No obstante ello, en estos días se está conmemorando el 67 aniversario de la victoria de los aliados y el Ejército Rojo sobre la Alemania nazi. Y entonces uno se pregunta, 67 años donde terminó esa cruenta Segunda Guerra Mundial, con todas sus secuelas. Pero también uno se pregunta, ¿y este siglo XXI qué pasa? ¿Qué pasa con Grecia, donde hubo elecciones y Grecia vuelca a la inmigración, determinado sector, como crítica de su malestar fundado en la migración? Los griegos rechazan el ajuste y castigan a los partidos políticos tradicionales. Esto ocurrió en las últimas elecciones, donde ganaron sectores de la ultraizquierda y de la ultraderecha xenófoba. El vuelco es rotundo, dice un cronista, y con el nuevo Parlamento sube con fuerza un partido de extrema izquierda y entra el partido más ultraderechista de Europa, una banda de neonazis con estética de matones. Yo quiero mostrarles una imagen, si las cámaras pueden tomarlo. Esta es la imagen de quien ha ganado por la extrema derecha. Esta es la imagen del símbolo actualizado de la esvástica y su líder, con pleno sentido de reproducción de lo que fue Hitler. ¿Saben lo que dijo una de sus personalidades? Hay que llenar la frontera de minas para frenar la inmigración. Francia tuvo elecciones, Sarkozy perdió, Hollande ganó. Sarkozy en su discurso intentó aproximarse a la ultraderecha y dijo, voy a la casa del voto xenófobo. Me parece que así le fue de mal. Gente, tenemos que pensar a este siglo XXI desde otro lugar. No podemos reivindicar a que Europa vuelva a equivocarse de la manera como parece que lo está haciendo en algunos lugares, afortunadamente no en todos. Sobre este tema, sobre el Museo del Holocausto, sobre la Shoah, enseguida vamos a hablar con nuestro entrevistado, el doctor Alejandro Dosoretz. Bien, como hace instantes comentamos, ya estamos con el doctor Alejandro Dosoretz, presidente de la Fundación Memoria del Holocausto, presidente del Museo del Holocausto en Argentina. Alejandro, un gusto que estés con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es ser presidente de un museo como el Museo del Holocausto, Museo de la Shoah? Bueno, básicamente es un honor, es un grupo de voluntarios que tenemos la convicción de mantener vivo el recuerdo del Holocausto. Para esto hemos tomado la posta de quienes nos precedieron en el manejo de esta fundación, que alberga el único museo que trata sobre el horror del Holocausto, situado en nuestro país y en Latinoamérica. Bien, en la ciudad de Buenos Aires. Está en la ciudad de Buenos Aires, en pleno centro de la ciudad. La calle Montevideo. La calle Montevideo, exactamente. Sé que al museo concurren habitualmente muchos chicos de escuelas y muchos grupos. Quienes tienen ganas de conocer el museo y de vivir la experiencia que da este museo, ¿cómo tienen que hacer? El museo es un museo abierto a todo el público. Sí. Nos visitan turistas y ciudadanos
interesados en conocerlo, pero como bien se menciona, básicamente nos visitan estudiantes de las escuelas medias de nuestro país. Pero es un museo abierto, así que cualquiera que quiere ir, viene, abona su entrada como en cualquier museo y lo puede recorrer, y tenemos guías especializados. Es realmente una experiencia muy impactante, por lo menos eso es lo que dan los testimonios de quienes nos han visitado, ¿no es cierto? ¿Y por qué dicen que es impactante? ¿Por qué expresan el impacto de estar en el museo? Porque realmente entre el escuchar de la Shoah y, aunque sea en forma mínima, vivenciarla, como sería presenciar un museo, sí, tener la idea de haber estado encerrado en un campo con ropas especiales, por el solo hecho de haber pertenecido a una minoría religiosa, étnica, o por haber sido de alguna minoría basada en otros caracteres, presenciarlo, recorrerlo, le da al visitante realmente una vivencia significativamente distinta. Visitan el museo gente de todas las religiones, de todas las colectividades, de todas las comunidades. Es un museo muy plural en ese sentido. Es un museo totalmente abierto, sí, como básicamente la mayoría de la población de nuestro país pertenece a un grupo religioso. Es obvio que, siguiendo las proporciones básicas, no nos olvidemos que básicamente es un museo visitado por argentinos y eventualmente turistas en una menor proporción, así que es en la misma proporción de la ciudadanía en general. Nosotros hacemos un esfuerzo realmente muy fuerte en que sean alumnos de las escuelas medias, públicas y privadas, de la ciudad, del conurbano, de otras provincias, así que es una muestra bien representativa de lo que es nuestro país. Sé, además la he visto, que se ha hecho una muestra muy importante el año pasado sobre Eichmann, porque el museo tiene el extraño privilegio, digamos, el no tan grato privilegio de tener el salvoconducto que en su momento creo que Cruz Roja le entregó a Eichmann para que pudiera salirse de allí y entrar a la Argentina. Esto es así, ¿no? Es correcto. Hubo una exposición que hoy se mantiene, que es una exposición referida básicamente a la actividad de este criminal de guerra Adolf Eichmann. Es significativo, y la pregunta es importante: ¿por qué está centrado en Adolf Eichmann? Diría yo que tiene dos vertientes básicas. Una, que él ha sido uno de los grandes propulsores de lo que se llamó la solución final del pueblo judío. Él ha estado especialmente interesado en este tema tan trágico. Él ha sido un impulsor ferviente desde los primeros momentos hasta los últimos momentos del nazismo. Él fue responsable de las marchas forzadas, inclusive ya al final de la guerra, cuando ya el régimen nazi caía. Y por otro lado, por las paradojas del destino, este hombre con una identidad cambiada, este criminal de guerra, vino a la Argentina con una identidad cambiada, sí, con el nombre de Ricardo Clement, y vivió en distintas ciudades de la geografía de nuestro país. Así que es un poco también estremecedor pensar que un criminal de guerra de estas características, por la coyuntura histórica, decidiese refugiarse en nuestro país. Ahora, este salvoconducto llegó a la Argentina a través de, puesto en un juzgado, ¿no? A él le entrega un salvoconducto la Cruz Roja, sí, internacional, y tiene además un visado de gente de aquel entonces del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. La pregunta probablemente del millón, y que es muy difícil de develar hoy a más de 60 años vista, es si se sabía de quién se trataba. No nos olvidemos que al terminar la guerra se produjo una mega migración, no solo
de fugitivos, asesinos, sino también que gente que escapaba en búsqueda de una mejor vida en el nuevo continente, ¿no es cierto? Y llega y el juzgado les entrega el documento al museo. Bueno, el juzgado... ¿Lo pone en custodia o el juzgado de la doctora Servini de Cubría sí. le entrega al museo este salvoconducto original para que el museo lo tenga en custodia, es decir, no es el propietario, lo tenía probablemente como parte de alguna investigación que estaba realizando el juzgado. Así que tenemos el magro privilegio, amargo privilegio de tener este documento con nosotros, y si el programa me permite comentarles que tenemos un proyecto ahora de centrar una exposición sobre este documento en una parte central del museo. Seguramente como presidente del museo lo habrás tenido sobre la mesa y lo habrás visto. Sí, por supuesto, es una cosa que tenemos bajo una seguridad muy especial por dos razones. La primera, como toda obra de museo, para que no se deteriore, y segundo, por un tema de seguridad. Tener a la vista o en la mano el documento que portó uno de los grandes responsables de haber matado a 6 millones de personas realmente es escalofriante. Claro, a eso iba la pregunta. Yo me imagino decir, este documento lo tuvo este hombre, hoy está aquí, y con este personaje siniestro que además circuló por el mundo, que además llegó a la Argentina, y hoy este documento lo amparaba, ¿no? Le permitía su... Sí, este documento es como una especie de permiso casi de libre circulación en esos momentos para que él pudiese emigrar de ahí y dirigirse hacia estas latitudes. Doctor Dosoretz, en este trabajo, en este libro que se llama Shoah, Día Internacional de la Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto, es un libro en el cual se formulan 30 y pico de preguntas, ¿no? Como preguntas sustanciales sobre lo que significa la Shoah. Una de ellas dice: los aliados y los pueblos del mundo libre conocían los acontecimientos que se suscitaban en Europa, y allí hace un relato que que otros países sabían lo que estaba pasando en Europa, que luego desde Polonia hacia 1942 un grupo una organización política socialista judía llegó a Inglaterra en el 42 y transmitía esto. Digo esto porque muchas veces pareciera que no se quiere conocer o reconocer los acontecimientos que suceden en el mundo como una manera de negarlos, como una manera de que la negación implique, yo no sabía. El museo da cuenta de la necesidad de saber, de la necesidad de explicitar que no se puede negar. Bueno, el museo tiene como actividad central recordar, mantener viva la memoria del Holocausto. Yo creo que esto hace al objeto básico del porqué de este museo y de otros museos de la Shoah. Porque, como bien comenta, hay gente que niega o inclusive, por usar una terminología más benigna, desconoce, ignora lo que pasó, lo trágico de la Shoah en la Segunda Guerra Mundial. El Museo del Holocausto tiene como deber primordial mantener vivo ese recuerdo, e inclusive, si me permite, esto trasciende solo la idea del museo. Nuestro país forma parte de una organización internacional, un organismo internacional, que es la International Task Force, que es sus siglas más conocidas por sus siglas, ITF, que tiene por objetivo central el recuerdo, la rememoración y la investigación de todos los sucesos del Holocausto. Y el museo es uno de los componentes de la sociedad civil más activos en el grupo argentino de esta organización, que se nutre de organizaciones civiles, asimismo como
del Estado Nacional representado por 3 ministerios. Necesitamos hacer una pausa. Enseguida volvemos. Frente al dengue, la prevención depende de todos. Para que el mosquito no se multiplique, tenemos que eliminar, tapar o poner boca abajo los objetos que contengan o puedan acumular agua. Más información en www.buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. You've been far away from me, another land across the sea, and all this time my heart's been breaking, just waiting round, we'll never roam, so do you come back home? Desde 1936 tenemos el orgullo de brindar educación de excelencia masiva en un modelo inclusivo que garantiza un futuro mejor a las nuevas generaciones. ORT Argentina es miembro de World ORT y está fuertemente integrada al sistema educativo nacional. Préstamos personales Ciudad Veloz, tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagas menos de 30, 84 meses de plazo, gestión en 48 horas, hasta 14 sueldos. Además, te bonificamos en un 100% el seguro de vida. Informate 0822 20400 o www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preparque Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Alejandro, ¿seguimos? ¿Cómo no? Bien. ¿Por qué un hombre que tiene una actividad, realizando una actividad en el orden privado, de pronto se incorpora al esfuerzo que significa una actividad pública, un museo y un museo de estas características? Cuando me refiero a ese hombre, me refiero a vos. Bueno, en el caso de las motivaciones personales, que es un poco tu pregunta, Sí. Yo tuve parte de mi familia materna que pereció en el Holocausto en Lituania, y los recuerdos que tengo de niño de mi abuela de ese lado de la familia eran realmente estremecedores, y es una cosa que luego a lo largo de mi niñez y de mi adolescencia fue un tema que siempre me impactó, me gustó mucho su lectura, la profundización del tema, el porqué, entre paréntesis, hasta hoy no lo pude encontrar, y bueno, me pareció que era una manera de rendirle el mínimo homenaje a esas víctimas inocentes que solo perecieron por el mínimo hecho de haber pertenecido a una religión que no era la que el grupo ario dominante en ese momento pensaba que era la que había que tener. Cuando decís no lo pude encontrar, ¿a qué te referís? ¿Qué es lo que no pudiste encontrar? No, en lo personal no pude hallar nunca una razón clara que explique, probablemente desde lo racional y objetivo, Yo te escucho. los desastres que hizo la maquinaria nazi, ¿no? Porque no nos olvidemos que no solo decidió eliminar a los judíos, también se las agarró con los gitanos, que son grupos cuantitativamente menores, pero el fundamento es el mismo, con los homosexuales. Es decir, el que era distinto no tenía ni derecho a existir. Este libro, Nuestra Memoria, publicado por el Museo en noviembre de 2011, tiene un artículo, entre los tantísimos artículos, valiosísimos artículos, que habla de testimonio e incomprensión. Y textualmente dice, en referencia a la imposibilidad de comprensión, Amery declara que todos los intentos de explicación han fracasado radicalmente.
este autor reconoce el carácter singular e irreductible de Auschwitz y lo define como un enigma oscuro, de imposible decodificación. Primo Levi concuerda con esta aseveración y, si bien adhiere a la tesis de la imposibilidad de entender Auschwitz, declara que lo que sí debe ser posible es su conocimiento. Condice con tu sentir y 100%. Creo que la humanidad tuvo probablemente un punto de inflexión que es un antes y un después de Auschwitz. Nosotros, los que hemos tenido la suerte de nacer después, tenemos la obligación de contarlo para, primero, que no se repita y seguir investigando para entender el porqué. Hace unos días, vos como presidente del Museo del Holocausto, yo estuve también contigo y con mucha más gente en la inauguración de la Plaza La Shoah, allí en Libertador, casi Juan B. Justo. ¿Qué te pareció? Un parque propuesto por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el jefe de gobierno Mauricio Macri, que contó con una numerosísima gente en ese momento y con mucha emoción. ¿Qué te suscitó a vos? Un parque en pleno lugar importante de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, me parece muy importante. Muchas ciudades importantes del mundo tienen solares importantes de la ciudad dedicados al recuerdo de la tragedia de la Shoah. Creo que era una deuda que tenía también una ciudad importante como la de Buenos Aires, que alberga probablemente a una de las comunidades judías más importantes del mundo. Esto demuestra un poco que este es un tema que trasciende a la sociedad civil y se proyecta también al sector público. Vos comentabas recién lo de la ciudad. El gobierno nacional también interviene activamente en lo que yo comentaba antes de la Task Force. Es decir, que este es un claro tema, el de la Shoah, vinculado con la educación, donde creo que el sector privado, las ONG y el sector público deben estar todos tirando del mismo lado. Vos decís que el Estado está presente para dar cuenta de esto que ha sucedido en el siglo pasado. Sin ninguna duda. Y no es solamente el Estado argentino, sucede en muchos otros países que componen la Task Force, pero en el caso específico de nuestro país están realmente nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, nuestro Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia a través de la Dirección de Derechos Humanos. No nos olvidemos que estamos a menos de 2 años de una importante resolución del Consejo Federal de Educación que declara obligatoria la enseñanza del tema de la Shoah en el nivel medio. Lo que vos mencionabas, la plaza que realizó la Ciudad Autónoma. Es decir, son todos esfuerzos del sector público que llegan en estos momentos para recordar el tema de la Segunda Guerra Mundial. Estos días Europa está muy convulsionada, hay elecciones, renovación de autoridades y un proceso que está allí inmerso, que es el proceso migratorio. Muchos judíos en Inglaterra, muchos judíos en Francia, muchos musulmanes también en estos países. Y mucho de la campaña se ha manejado en virtud de críticas por algunos sectores a los inmigrantes ilegales, donde están involucrados fundamentalmente musulmanes. ¿Puede llamar la atención, desde el mejor sentido, que el Parque de la Shoah está a escasos pocos metros de la mezquita? Bueno, yo pienso justamente lo contrario. Nuestro país, que tiene la característica, si uno tiene la oportunidad de caminar por cualquier ciudad, la gran mayoría de nosotros tenemos 1 o 2 generaciones como mucho de argentinos. Es decir, nuestro país
realmente es un verdadero crisol de razas. Todos descendemos de europeos, seamos españoles, italianos, judíos, musulmanes, y el hecho de que se ha dado la característica que la Plaza de la Shoah esté cerca de un lugar de culto del credo musulmán, a mí me parece bárbaro, porque... Yo por eso dije en el mejor sentido. Sí, en nuestro país me parece que, así como remarcamos la importancia del recuerdo de la Shoah, también remarcamos la convivencia pacífica intercredo que ha habido siempre en nuestro país, judíos, cristianos, protestantes, musulmanes. ¿Se siente esto así? Se siente así. Vamos a ir cerrando. Una pregunta, a ver si intentamos que sea la última pregunta. ¿Al museo van musulmanes? Bueno, nosotros no hacemos un chequeo de la identidad religiosa de las personas que nos visitan. Entiendo que nos visitan ciudadanos argentinos y turistas de todas las religiones. Lógicamente que, dado que la presencia musulmana en nuestro país desde el punto de vista porcentual es baja, es en la misma proporción que nos visitan. Pero tenemos, inclusive a nivel de la dirigencia comunitaria judía, las relaciones con otros credos como el musulmán, el credo católico, es magnífica. Bueno, ahora sí cerramos. Perspectivas para el museo para este tiempo. Proyección. Bueno, el grupo de voluntarios que en este momento nos toca dirigir el museo en esta oportunidad, somos muy ambiciosos. Estamos embarcados en un proceso de renovación edilicia del museo. Estamos también inmersos en un proyecto, como antes mencionábamos, de la muestra de Eichmann. Estamos avanzando en acuerdos con otros museos internacionales mucho más grandes, como el de Washington, el de Israel, el de Budapest, de traer muestras itinerantes que realmente sean de interés para todos los que nos visitan. El Museo de la Shoah es único en América Latina, ¿no? Es el único. El que está en Argentina es único en América Latina. El único en su tipo, dedicado exclusivamente a la tragedia del Holocausto. Doctor Dosoritz, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Bien, hasta aquí llegamos hoy. Muchas gracias.